Tengan buenos días. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, a esta su iglesia cristiana Josué. Qué gusto poder verlos, poder saludarlos. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Segunda de Samuel, capítulo 22, ¿es verdad, hermano Neto? 22, del versículo 29 al 36, vamos a leer. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo, dice: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis manos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me han engrandecido. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Dios, Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa un domingo más. Gracias, Cristo, porque estamos acá no por una religiosidad, Señor, sino porque queremos adorarte, queremos bendecirte a ti, Señor. Hoy hemos venido con un corazón dispuesto a levantar el nombre que es sobre todo nombre, que es el tuyo, Jesús. Hoy hemos venido con ese deseo, Señor, con ese anhelo de recibir de tu presencia. Hemos venido, Señor, a proclamar con nuestra voz, a proclamar con nuestras acciones y a levantar nuestras manos en acción de gracias a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos fortalece, aquel que nos sustenta, aquel que nos levanta sobre nuestros enemigos, aquel que hace que nuestra copa rebose de sus misericordias y su gracia. Hoy te alabamos en esta mañana, Jesús. Te bendecimos en esta mañana. Que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea levantado no solo en este lugar, no solo en esta iglesia, sino en cada rincón de la tierra y del universo, Señor, y de todo lo creado. Sea tu nombre levantado, sea exaltado y glorificado, Señor Jesús. Que la creación, Señor, te exalte y te adore. Y nosotros que somos esa corona de la creación, Señor, venimos a adorarte y a bendecirte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas a ti, Cristo Jesús. Levante un aplauso de alabanza a nuestro Señor y agradecimiento porque estamos acá contemplando su misericordia, y como decía esa porción bíblica, con Él asaltamos los muros y Él hace nuestros pies como de ciervas para correr más rápido. Amén. Vamos a alabarle en esta mañana. Nos ayuden con sus palmas. Adoramos a ti, Jesús. Te exaltamos. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él alienta mis manos para la batalla. Puedo tomar en mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Cierto refugio en mi fortaleza.
Él es nuestro libertador, Él es nuestro protector y nuestro redentor también. Vamos a cantarle ese bendito nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Ponte con nosotros esta alabanza. Contigo es mi clamor, sin ningún temor. Dice la palabra que cantemos con entendimiento. Yo le invito a que piense esas palabras que estamos cantando, que baje de su mente, su corazón, y pueda cantar con todo el entendimiento y con todo su ser estas palabras. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir.
bendito amor de nuestro Señor. Levante su voz a su Señor y su Salvador. Te adoramos a ti, bendito Jesús. Exaltamos tu nombre. Nuestra boca se abrirá solo para adorarte a ti y a nadie más, Jesús. Tú eres ese deseo en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que ese deseo y ese anhelo por ti nunca se acabe, Jesús. Que tú avives esa llama en nuestros corazones. Que tú nos levantes todos los días, Señor, con ese deseo y ese anhelo de buscar de ti, porque realmente tú eres, Señor Jesús, la alegría de vivir para nosotros, Señor Jesús. Gracias por ese gozo. Gracias por tu amor y por tu paz. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, si lo desean. Te adoramos, Jesús. Gracias porque esa alegría de vivir eres tú. Y porque realmente, Señor, así como nuestro cuerpo necesita el oxígeno, Señor, para poder vivir, así nosotros necesitamos respirar de ti, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos del toque de tu mano, Señor. Necesitamos de la unción de tu Espíritu Santo. Te adoramos y te bendecimos. Gracias porque tú eres nuestro respirar. Te adoramos. Tú eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor.
Estamos perdidos sin ti, Jesús. Estamos perdidos sin ti, Señor Jesús. Pero qué gran bendición que tú nos has encontrado. Y hoy no estamos perdidos, Señor, sino que tu presencia vive en nosotros, sino que tus palabras son para nosotros, Señor. Que esas promesas y esas palabras que están escritas en la Biblia, en la palabra inspirada por ti, son para nosotros, Señor. Hoy te adoramos y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro respirar, porque tú eres nuestro vivir, Señor, porque tú eres nuestro gozo, Jesús. Te anhelamos en esta mañana. Te anhelamos a ti, Señor, que estás sentado sobre un trono de majestad. A ti que has llenado, Señor, nuestra vida y la seguirás llenando todos los días con tu presencia. A ti, Señor Jesús, sea toda gloria, toda alabanza y toda adoración, Jesús. Llena este lugar, Jesús. Llena este lugar y llena nuestra vida de ti, Jesús. Hemos venido a exaltarte, a adorarte a ti, Jesús. Llena este lugar con tu presencia. Levante su voz con nosotros. Tú que estás en tu trono, en medio de serafines, Jesús. Tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Aquí estamos, Jesús. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo.
ha venido a adorarle a Él y que Él llene su vida, le invito a que levante sus manos, porque Él está aquí en medio de nosotros. Que levante su voz, porque su presencia es real en su vida y en la mía. Y Él está en medio de nosotros. Pídale que le llene, pídale que le restaure, pídale que venga a este lugar, que llene su vida, porque usted lo necesita así como yo también. Oh, Señor, gracias. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor, llena, llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por el privilegio de adorarte a ti, por el privilegio de sentir tu presencia y de ser llamados tus hijos. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana a ti, Cristo. Amén. Antes de pasar a mi hermano Eduardo, que te da la palabra del Señor, quiero darle la bienvenida a mi hermano Juan Vázquez, que nos visita después de tantos meses, que Dios ha hecho la obra en su vida. La pasó muy mal con el COVID, pero ya está con nosotros para la gloria de Dios, él y su familia. Así que bienvenidos nuevamente, hermano Eduardo. Dios les bendiga a todos. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos una vez más. Tal como lo dice nuestro hermano Jaime, es un enorme privilegio estar reunidos una vez más. El Señor le ha placido así dejarnos estar acá en este lugar, congregarnos y leer su palabra, aprender de su palabra y que salgamos de aquí fortalecidos esta mañana. Y para ir entrando en calor, hoy vamos a hablar sobre el poder. Hay un poder que se perfecciona y el Señor trabaja en cada persona que viene, que le busca de corazón, con un corazón arrepentido. Dice la Escritura que Él no le echa fuera, no lo rechaza, no lo ve de menos. Y hay un poder que está trabajando en cada uno de nosotros, pero dice que ese poder se va perfeccionando en nuestra debilidad. Y hoy vamos a hablar de ese poder que se perfecciona en la debilidad. Y para que entremos en calor, dicen que 3 hermanitos diáconos, pero no de aquí, ¿verdad? No de aquí, tomando un cafecito, comenzaron a hablar de eso, de debilidades. Y entonces uno de los hermanos dijo: hermanos, pues, para ser sincero, ¿verdad? A mí me gusta una hermanita de la iglesia. Y entonces todos sorprendidos, así, ¿verdad? De verdad, hermano, sí. Y el otro hermano diácono: hermano, a mí me gustan las ofrendas, me gusta contar las ofrendas. Ajá, dijo el tercer hermanito, ¿verdad? Y a usted, hermano, ay, hermano, mi debilidad es que a mí me gusta el chisme. No me aguanto por ir a contar al pastor lo que ustedes han dicho. Y esa manera de ilustrar en esta mañana significa, amados hermanos, que de alguna manera todos tenemos un componente en nuestra vida que se llama debilidad. Y para ello vamos a ir al libro en 2 de Corintios, por favor, abra la escritura. En 2 de Corintios, así que en esa anécdota, ojo, ¿verdad? No es una ilustración, así que
¿Dónde están mis hermanos diáconos pensando ahí, preocupados? Segunda de Corintios 12:10. El poder que se perfecciona en mi debilidad. Segunda de Corintios 10. Y vamos a comenzar en este texto como base. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo leemos una vez más. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón sincero, Señor, lleno de agradecimiento por tus misericordias, por tu gracia, por tu perdón, por tu salvación. En esa mañana queremos poner en tus manos este tiempo en que vamos a escudriñar tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón y que esta palabra dé fruto al 100% conforme, Señor, a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Allá en bachillerato, para aquellos que les gustaba aquella materia donde se leían obras, letras, había una de las obras que posiblemente usted leyó, lo recuerda, aquella obra de la Ilíada, una composición bajo el contexto de los griegos. Y en esa obra se habla de un hombre, de un guerrero invencible, un hombre que tenía las capacidades, rápido, inteligente, hermoso, ¿verdad? Era de buen parecer y era único. Y la historia y la composición de los griegos decía que ese hombre era así, tenía esos atributos porque su madre, y si usted se recuerda, siempre esas composiciones hablan mucho de Dios, de los hijos de Dios, así como lo planteaban los griegos. Entonces su madre dice que agarró al niño y lo zambulló en el río Estigia, ¿verdad? Lo agarró y lo zambulló, casi como que lo bautizó ahí, en el río Estigia, un río famoso y divino para ellos. Y el niño creció, ¿verdad?, con esos superpoderes. Y en el contexto de la guerra de Troya, entre los asianos y los troyanos, por aquella famosa muchacha de nombre Helena, ese hombre de nombre Aquiles peleó. Pero el príncipe Paris de los troyanos dice que lanzó una flecha envenenada y fue a dar exactamente en el único lugar donde aquel hombre era vulnerable. ¿Y sabe dónde fue? En el talón, exactamente donde la mamá lo agarró de aquí del pie y lo zambulló. Ese era el único lugar que no tocó el agua, en el río. Y esa flecha envenenada cayó exactamente ahí. Y esa composición nos hace una conclusión, ¿verdad? Exactamente hablando de que todas las personas, todos los seres humanos tenemos debilidades, somos vulnerables de una o de otra manera. Y por eso es que cuando usted dice me duele el talón de Aquiles, todos tenemos un punto débil, pues todos tenemos un punto débil. Y esa composición famosa lo traía pues, en el recuerdo para compartirla con ustedes e ilustrar lo que en esta mañana estamos hablando. En el mundo empresarial, en las escuelas administrativas y también en el área de recursos humanos, se utiliza un método que se llama FODA o DAFO, para muchos conocidos. Este instrumento permite establecer
Fortalezas, debilidades, oportunidades, ¿verdad? Y el elemento de las amenazas. Y cuando estaba en una oportunidad haciendo, ¿verdad? Llenando el instrumento, ¿verdad? Ya sea a nivel institucional o a nivel personal, ahí a la hora de buscar un trabajo, a la hora de las fortalezas, ¿verdad? Ahí está. Me pongo yo en el lugar llenando la fortaleza, ¿verdad? No me alcanza, el papel no me alcanza porque uno pone tanta fortaleza, ¿verdad? Y llena, y llena, y llena, ¿verdad? Soy así, todo lo bueno, todo lo bueno. Cuando llegamos a las debilidades, a la otra parte, entonces como que el lapicero empieza a detenerse. ¿Y qué pongo aquí? ¿Y qué pongo acá? Cuando se trata de las debilidades, ¿verdad? Fortalezas había muchas, debilidades 3, ¿verdad? Cuesta escribir las debilidades, ¿verdad? ¿Y qué pongo? ¿Y qué pongo? A veces esa área de la debilidad, muchas veces no tenemos la conciencia plena de lo que significa esa debilidad. No siempre podemos hablar con orgullo de las debilidades, pero somos muy buenos para decírselas a otros. Somos muy buenos. Nosotros, en muchos casos, no podemos ver nuestra debilidad, pero si alguien nos pide ayuda, hermano, con gusto. Y a veces en el hogar, en la casa, por supuesto que la esposa, la mamá, el papá, los que convivimos juntos, somos los que nos conocemos mejor y sabemos en lo que podemos nosotros ser débiles también. Y a veces en ese sentido es más fácil señalárselos a otros y no a nosotros mismos. La falta de puntualidad, la doble moral, la adulación, la murmuración, las malas palabras, la falta de lealtad, la falta de carácter, la indiscreción, la indisciplina y el no saber decir un no también son debilidades. Lo que sucede es que la debilidad es un tema que está en todas partes, hasta en las películas de Marvel. Si no ve al famoso Superman, ahí tiene aquello que reduce sus posibilidades, ¿verdad? La kriptonita. Y todos tenemos una kriptonita que al igual que el tal Superman, reduce nuestras posibilidades, nos detiene, nos limita, nos reduce. Intentamos cubrir esas debilidades muchas veces. Intentamos minimizarlas, que no es problema, que no es una debilidad. Intentamos justificar las debilidades de muchas maneras. La carne es débil. Lo heredé de mis padres, de mis abuelos, de mi mamá. Es que así soy yo. Así soy yo. Así nací. Así me hizo Dios. Enseñamos a nuestros hijos que débil, pues no es tan bueno. Que no deben mostrar ningún signo de debilidad. Debilita a la familia. Que si alguien nos ataca, no nos dejemos. Que no dependamos de otra persona. Para el caso de la mujer, le enseñamos muchas veces a nuestros hijos, a nuestras hijas, hija, prepárese para que no dependa de ningún hombre, porque ese es signo de debilidad. Y no es que esté en contra de que se puedan preparar, es la actitud y la forma en que nosotros enseñamos. No llore, hijo, usted es hombre. No sea débil, usted tiene que ser fuerte. Y exageramos el punto de hombre a decir, usted es macho, todavía más. Le agregamos un componente más. Y entonces como que reprimimos, y llorar para un hombre es significado de debilidad. A veces nos toca hacernos el fuerte. Hágase fuerte. Pero adentro hay un alma que grita, no puedo más. Adentro de esa persona hay un alma que dice, ya no quiero sentir esto. Hay alguien que dice, yo no quiero hacerlo más. Hay alguien que dice, mejor quítame la vida, Señor.
Hay alguien que dice, quítame el deseo. Hay alguien que dice, no lo volveré a hacer. Usted sabe que en la teoría del eslabón, el eslabón más débil, ¿ha escuchado usted que la cadena se rompe en el eslabón, pero la cadena no existe sin ese eslabón? No existe la cadena si no existe el eslabón. Y dependiendo la resistencia y la fortaleza de una cadena, depende del eslabón más débil. Así que el eslabón más débil es necesario. Tiene que estar ahí. Es parte de, pero depende de ese eslabón débil que la cadena sea resistente y tenga una fortaleza. ¿Cuántos hombres y mujeres fuertes hay esta mañana aquí? ¿Cuántos hombres y mujeres débiles hay aquí? Algunas veces somos fuertes, otras veces no, otras veces somos débiles. La debilidad física puede ser la falta de ánimo, voluntad, deseo, empatía, perdón, sentido humano. La debilidad física es la falta de fuerzas causada por la enfermedad. La debilidad emocional tiene que ver con los ánimos, deseo, empatía, perdón, sentido humano y a veces el aumentado sentido de vanidad y ego. La debilidad espiritual existe. La debilidad espiritual existe. En Romanos 14:1 habla de hermanos débiles en la fe. Y esa debilidad espiritual tiene que ver con la falta de fe, falta de oración, falta de comunión, falta de una visión espiritual. Cualquiera que sea la debilidad, limita, reduce nuestras capacidades como ser humano, como profesional, como trabajador, como empleado, como creyente, como nacido de nuevo. En el mundo cristiano, quiero que usted escuche esto. En el mundo cristiano, la debilidad muchas veces es entendido como pecado. En el mundo cristiano, debilidades es un sinónimo de pecado. Muchas veces solo se hace referencia a los pecados capitales. ¿Y sabe cuáles son? Adulterio, fornicación, homosexualidad, los pecados graves, todos los pecados de tipo moral. Y realmente las debilidades no siempre son significado de pecado, aunque es cierto, nuestras debilidades nos pueden llevar por ese camino, por el camino de la perdición y del pecado. ¿Ha escuchado usted la expresión caído de la gracia de Dios? Ya te caíste de la gracia. Cuando las personas expresan, y tristemente hermanos creyentes expresan sobre otros cuando han fracasado en su vida espiritual o en su vida familiar o en cualquier área de su vida, te caíste de la gracia. Como haciendo ver que ya no hay más oportunidad. Se acabaron las oportunidades. Ya no hay posibilidades. Estás terminado. Caíste de la gracia. Y eso es algo en que realmente el enemigo usa para destruir a la persona. Lamentablemente no lo dicen los inconversos, lo dicen los creyentes. La actitud nuestra muchas veces es más fácil señalar y juzgar a los demás que cuando somos nosotros los que estamos en el lugar. En muchos lugares, en todo en el mundo, en las iglesias de hoy en día, es más fácil señalar, juzgar a los demás, pero cuando se trata de nosotros es otra cosa, ¿verdad? Suavizan la situación, minimizan la situación, pero cuando son otros es diferente la actitud. Olvidamos que también nosotros hemos sido perdonados y que hemos sido levantados por la misericordia de Dios. En Romanos 5:20 el apóstol Pablo le dice a Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso, hermanos,
significa que el mismo pecado que nos aleja de Dios, irónicamente, es el mismo camino por el que nos podemos acercar al Señor. Se lo digo una vez más, el mismo pecado que nos aleja de Dios, irónicamente, es la misma razón lo que nos puede acercar a Dios. Entonces, ¿cómo es que soy fuerte cuando soy débil? ¿Cómo es que soy fuerte cuando soy débil? Y eso es, vamos ahora a escudriñar lo que el apóstol Pablo en su vida sucedió. Y ahí el resumen en el versículo 10, que fue el que leímos, cuando él termina diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que hasta este punto, amados hermanos, quiero que todos estemos conscientes que todos tenemos debilidad, sin excepción alguna. Todos. Entonces no nos debemos asustar muchas veces. Lo que pasa es que a veces no conocemos. Y tampoco vamos a andar divulgando muchas veces. Pero tenemos esta parte. Así como unas personas hablan del lado oscuro de la luna. Todos tenemos esta parte y el Señor lo sabe perfectamente. Pero ahí es donde dice el poder que se está perfeccionando en mi debilidad. Ese es el poder y esa es la diferencia para el cristiano nacido de verdad. Así que vamos a ir aquí mismo en el capítulo 12, vamos a empezar en el versículo 2 y vamos a ir viendo, amados hermanos, que una de las primeras cosas que debemos hacer es que debemos reconocer nuestras debilidades. Dejemos de justificarlas, debemos reconocer realmente qué es aquello que nos hace vulnerables y nos aparta de Dios. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Esta experiencia espiritual que estuvo el apóstol Pablo es en visiones y en revelaciones, en sueños, que él tuvo esta experiencia de quizás después solamente el apóstol Juan puede hablar de lo que vio en el paraíso, ¿verdad? Pero dice que él en esas visiones de noche fue arrebatado al tercer cielo. Vio cosas, sí, vio arcángeles, querubines, una experiencia como cuando aquellas personas han tenido un sueño que estuvieron y que vieron y cuentan, ¿verdad? Emocionadamente todo lo que un ojo natural y humano no lo puede ver, difícil de explicar. Y el apóstol Pablo establece primero en que después de ver esto, dice que me pudiese gloriar de ese hombre, pero realmente no, dice, me voy a gloriar en las debilidades. Y eso significa de que la experiencia espiritual del apóstol Pablo lo podía hacer sentir enaltecido. Si usted ve en el versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Muchas veces hemos escuchado ese aguijón, ¿verdad? Y a veces cuando yo escuchaba eso de niño, el aguijón, yo me imaginaba algo que lo estaba apoyando a uno, pero es como que fuera una piedrita en el zapato, ¿verdad? Que uno no puede andar tranquilamente con una piedrita en el zapato, ¿no? Pero el aguijón en la carne, Pablo lo establece y lo explica de esa manera para entender que hay algo que afecta su vida, hay algo que está allí afectando su condición, su espiritualidad, afectando su relación con los demás. Y una de las cosas es de que dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Usted sabe que el apóstol Pablo fue un hombre
antes de tener esta conversión, el apóstol Pablo era un hombre duro, era un hombre que cumplía la ley a cabalidad, e incluso él en ese entonces se exaltaba en el sentido de decir, yo soy fariseo de fariseos y maestro, he estado a los pies de grandes maestros. Él tenía de qué sentirse orgulloso. Él era un gran profesional, doble ciudadanía. Entonces Pablo tenía un currículum bastante envidiable en comparación con los otros apóstoles, porque los otros apóstoles venían del mar, venían de la playa, venían sin estudios. El apóstol Pablo era un hombre preparado. El apóstol Pablo tenía un celo por las cosas de Dios, pero ese celo lo llevó a hacer cosas de las que cuando él tiene esta conversión ya no se siente tan orgulloso. Pero dice Pablo, me puedo sentir engrandecido. Y usted sabe que uno de los grandes errores que tiene el ser humano es que cuando ya tiene algo, es bendecido, tiene las cosas que ha deseado, como que el corazón se empieza a subir, ¿verdad? Se empieza a orgullecerse y a ver de menos a los demás. Empieza el corazón a llenarse de orgullo. Y ese es uno de los pecados que inmediatamente son notables, ¿verdad? Porque aquello que no tenía, ahora que lo tiene, la actitud cambia, ¿verdad? Cambia inmediatamente. Y Pablo reconoce en su vida, dice, me pudiese gloriar en ese hombre que vio lo que nadie ha visto, pero realmente no, ya no soy ese hombre, me voy a gloriar en mi debilidad. Entonces una de las cosas que Pablo está diciendo es que la debilidad, reconocer, me puedo sentir enaltecido. Y usted y yo debemos reconocer qué es lo que nos puede afectar. ¿Cuáles son esas debilidades que afectan nuestra vida? Y Pablo lo entiende y lo reconoce de esa manera. Luego dice en el mismo versículo 7 que ese aguijón en mi carne, dice, es un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y en ese término de que como un mensajero de Satanás, realmente, amados hermanos, pudiésemos pensar muchas cosas. Hay muchos teólogos que dicen que ese aguijón de la carne era una enfermedad en la piel del apóstol Pablo. Otros piensan que porque era en el cabello. Otros piensan que eran los recuerdos, los sueños. Él veía en visiones. ¿Se acuerda que él consintió la muerte de Esteban? Y de muchas otras personas creyentes que él perseguía a la iglesia en ese entonces. Esos recuerdos están ahí. Y muchos teólogos dicen, ese aguijón de la carne del que habla Pablo, son esos recuerdos del cuando él en aquel entonces consentía en la persecución de los cristianos. En mi opinión personal, yo a veces creo que ese aguijón de la carne era ese perfeccionismo. Él era un hombre que todo lo quería perfecto. Perseguía, tiene que hacer todo. Y si no lo hace como yo digo, entonces esa es una apreciación personal, ¿verdad? Porque dice que es algo constante que está ahí. Y entonces, amados hermanos, la Biblia está llena de personas débiles que expresaron sus temores, sus miedos, su falta de visión y compromiso. Moisés ni siquiera podía hablar. Noé, aquí nunca ha llovido. ¿Cómo voy a construir un arca? No tengo los recursos, no tengo el personal. Personas que fallaron como David, pagaron caro sus debilidades, sus errores, sus decisiones equivocadas. Y entonces me pregunto, ¿y cómo Dios puede usar a estas personas? ¿Y cómo Dios puede usarnos de esa manera si nosotros también tenemos, como dice aquel dicho, tenés tu historia? Tal vez ahora nuestra vida ha cambiado, pero allá atrás tenés tu historia. Lastimaste a alguien, engañaste a alguien, le robaste a alguien. Y a veces el enemigo va a ir a recoger eso para recordarlo. Y nos debilita. ¿Cómo puede usar Dios a personas así? No lo podemos engañar. Amados hermanos,
reyes, hombres ilustres, filósofos, imperios, grandes personajes de la historia han sucumbido, han caído por una debilidad, por una debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Una vez me preguntaron eso. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu adicción? ¿Crees que el alcohol, la droga, el sexo, la pornografía, los hijos fuera del matrimonio, el adulterio, la fornicación, padres irresponsables, la violencia intrafamiliar, el falso testimonio, la estafa, la vanidad, las compulsiones, el engaño, los tramafuches? ¿A dónde nos están llevando la debilidad? Todos hemos fallado, sin excepción. ¿Cómo Dios me puede amar así? Vaya a 1 Corintios, abra su Biblia a la primera carta de los Corintios, capítulo 1. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 25. ¿Cómo Dios puede amarme así? No lo podemos engañar. ¿Cómo Dios puede usar a personas así? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Otra vez, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Estamos aquí por gracia, porque Él escogió, no porque éramos buenos. Si la iglesia no está llena de personas perfectas, que el Señor nos ha ido restaurando es muy diferente. Y si no queremos cambiar es otra cosa. Pero Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Dios escogió a un hombre llamado Jefté, que estaba escondido. Dios llamó a un hombre llamado Sansón, que falló. Es muy fácil señalar, pero Dios escogió. Él lo eligió. Él te eligió a ti y Él me eligió a mí. A pesar de. Pero la historia no ha terminado. Y no es como empieza, sino como termina. Ahora, el segundo componente de esta mañana es: Dios, quítalo de mí. El primero es reconocer nuestras debilidades. No se excuse más. Dígale al Señor: sí, Señor, yo sé. El segundo componente es: Dios, quítalo de mí. Se oye fácil, ¿verdad? Se oye fácil. Y vea lo que dice. Regresamos a la segunda carta de Corintios. Regresemos donde estábamos leyendo el relato del apóstol Pablo. En el versículo 8, en el capítulo 12, versículo 8, dice, hablando Pablo, después que habló sobre el aguijón de la carne, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Oiga, 3 veces. Señor, quítame este aguijón. Señor, quítame este aguijón. Señor, quítame este aguijón. No aguanto más, no puedo más. No puedo más. Es muy fácil decirle a Dios: quítalo de mí. En Romanos 7:19, Pablo habla sobre la ley del pecado. Y Pablo en esa parte, en ese capítulo de Romanos, habla de aquellas cosas que las cosas que quiero hacer, no las hago.
y las que no quiero hacer, esas las hago. La ley del pecado. En Romanos 7, del 19 al 24. Es fácil responsabilizar a Dios por las cosas que suceden en mi vida. Por Dios. Porque no me dio, porque no me quitó. Señor, quítame el deseo de comer. ¿Verdad que fácil? Ya no quiero comer más. Mire, un triple X ahí de hamburguesa. Un X, una situación de alimentación incontrolable. Señor, ya no quiero ver a esa mujer. Quitarla. Ya no quiero ver a ese hombre. Quitarlo. Eliminar a mis enemigos. Al que me agravió, al que me engañó, al que me lastimó. Señor, quítalo. Dejándole al Señor que Él lo haga. Señor, quítame el odio que siento y el rencor. ¿Y sabe qué dice Pablo? Porque Pablo lo hizo igual que nosotros. Quítame, Señor, de mí. Le dijo el Señor, no. No. ¿Es culpa de Él? No. Entonces, ¿qué quiere el Señor que aprenda? Es que es muy fácil decir, quítame, Señor, ya no quiero beber, ya no quiero mentir, quítamelo. ¿Verdad? Ya estuvo, ya se te quitó. No funciona así. No funciona así. Quiero que vayamos para que usted vea que Dios no quiere Dios no quiere personas perfectas. No quiere personas perfectas. Cuando a veces en las congregaciones hay dos palabras que cuando nos preguntan a la congregación, todos nos quedamos calladitos. ¿Cuántos santos hay aquí? Y todos por el concepto de la santidad, del santo, ¿verdad? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Tampoco. Y si dicen, ¿cuántos pecadores hay aquí? Tampoco levanta la mano. O sea que ni santo ni pecador. ¿Verdad? Y en ese sentido, las congregaciones tienen a veces el temor, ¿verdad? Porque piensan que levitamos sobre el aire, ¿verdad? Tenemos ya las alas aquí y no nos pasa nada, tengo una aureola aquí y somos perfectos. Dios no quiere personas perfectas, lo repito una vez más, porque solo hay uno perfecto. Y ese perfecto, la Escritura dice que Él sintió en su carne nuestras debilidades y se compadece de ellas. Abra su Biblia, vamos ahora, amados hermanos, en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Versículo 14. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero solo hay uno perfecto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él sintió lo que usted está sintiendo. Él le dijo al Señor, si pudiera pasar esta copa de mí, en el momento de orar en el Getsemaní, antes de entregar su vida en la cruz de Calvario, si pudiera quitar, lo sintió, amados hermanos, la debilidad, sintió el dolor, sintió esa responsabilidad, pero Él cumplió. Solamente Él es perfecto. Así que esa noticia que el Señor no lo va a quitar, amados hermanos. Quítame la bebida, quítame la bebida, quítame el deseo. Veamos lo que sigue. El tercer punto es, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente.
Regresemos a lo que Pablo está contando en 2 de Corintios. Mi gracia es suficiente. 2 de Corintios, después que leímos en el versículo 8 que el Señor le dijo que lo quitara de mí, y el Señor le ha dicho, bástate mi gracia. Solamente, bástate mi gracia. El enemigo le va a decir a usted, y lo tenés bajo control, hombre, vos lo dejás cuando querrás, de veras, vos lo tenés bajo control. Esto no es problema, lo podés dejar cuando vos querrás, es tu derecho, no le haces ningún mal a nadie. Pero bástate mi gracia significa que es la única manera en que un hombre, una persona, un hombre, una mujer puede salir, puede ser renovada, puede ser perdonada, puede ser restaurada, solo por la gracia de Cristo, solo por la gracia de Él. No hay nada más añadido a la gracia. Cuando Pablo dice, Señor, quítalo de mí, no, Pablo, mi gracia es suficiente. Deja que mi poder trabaje en Él. Deja que la gracia, llénate de la gracia. Cree en la gracia de Dios, en la misericordia, en el perdón. La gracia significa que es suficiente. Usted y yo no podemos, no tenemos la capacidad. Por más conocimiento que tenga, va a sucumbir. La gracia significa no necesitas más que mi amor, mi perdón, mi palabra, el toque sanador, la mirada del Salvador, la gracia que perdona, que restaura y que transforma. Es la gracia de Dios. Es esa palabra viva y eficaz que es más cortante que toda espada de doble filo, que parte el alma y parte el espíritu y que parte los tuétanos, las coyunturas y llega hasta el fondo y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones. Esa es la palabra, esa es la gracia de Dios. Y el Señor, sintiendo esas debilidades, ahora como sumo sacerdote, dice que nos dejó al Espíritu Santo que nos ayuda. Vayamos a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No está solo, hermano, no está solo en ese momento de oscura debilidad, en ese momento en que usted se siente debilitado, en ese momento que la debilidad lo llevó a pecar, en ese momento que el diablo le dice a usted, ¿verdad?, que no hay más oportunidad, y el hermanito consagrado le dice, te caíste de la gracia. El Espíritu de Dios, el Señor lo mandó, por eso que el Señor Jesús le dijo, es importante y les conviene que me vaya, porque va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, que les va a ayudar todos los días. Y el Espíritu Santo intercede por usted. No lo va a dejar tranquilo. Y no le va a dar lo que quiere, porque el Espíritu de Dios dice que sabe lo que le conviene a usted y a mí, porque lo hace conforme a la voluntad de Dios. Así que no estamos solos. No estamos solos en ese momento de dificultad o de debilidad. La gracia de Dios nos ayuda a que se renueve nuestro hombre interior, como dice Corintios 4:16. Cuando esta carne, este hombre exterior se va deteriorando, ¿verdad? Cada vez que cumple años, ve a ver si ya le salieron unas canitas, ¿verdad? Se va deteriorando. Pero el que está aquí adentro, el espíritu, el hombre interior, que es el nacido de nuevo, está fuerte, está joven, está con todo el favor de Dios. Así que no importa los años que tenga,
ese hombre interior, dice la palabra, que se va renovando, que se va renovando. Y cuando escribía esto, recordaba un precioso himno de hace muchos años. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, es más honda que la mar, más grandes que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad, dice ese precioso himno. Y para ir concluyendo, el cuarto punto es el poder que perfecciona, el poder que se perfecciona en mi debilidad. Es en su debilidad y es en mi debilidad. Y regresamos a la segunda de Corintios, el texto base. En segunda de Corintios. Versículo 9. Después que el Señor le ha dicho, y si usted tiene la Biblia que tiene letra en rojo, esas palabras las dice el Señor textualmente. Mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada vez que el hombre falla, cada vez que la mujer falla, cada vez que usted y yo fallamos, es la oportunidad para levantarnos en la gracia y en el poder de Dios. No para quedarnos en derrota. Y por eso la Escritura dice que el justo puede caer, pero se va a levantar 7 veces. El diablo sí lo quiere ver ahí tirado, acabado, sin oportunidad alguna. Dios es especialista en hacer lo imposible. Pregúntele a Moisés, pregúntele a David, a Jefté, a Sansón, a Pedro y a Juan y cuántos más. Es especialista en hacer lo que el hombre no puede hacer, hasta donde llegan los límites del hombre. Cuando dices que no puedo más, cuando te rindes a Dios y renuncias al pecado, cuando entregas tu tiempo, el poder está trabajando. Ese poder se activa cuando hemos reconocido cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando buscamos del Señor esa gracia, el poder se activa. El poder empieza a cambiar y a transformar y a levantarnos de donde sea que estemos. Una y otra vez, en la Escritura nos enseña que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El Señor seguirá usando a personas imperfectas, no cabe duda, lo seguirá usando. Así que si usted se pregunta, ¿cómo el Señor puede usar a esa persona, a ese hombre, si yo lo conozco? El Señor seguirá usando personas imperfectas. No seguirá usando a nosotros, que no somos perfectos. Corintios 4, vaya aquí cerquita, 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Vamos a ver, 4, 7. Amén. 4:7. Pero tenemos este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro. Usted y yo. Para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no
destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, y para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria al Señor. Usted y yo somos vasijas de barro, que Él nos está formando, nos está moldeando. ¿Quién pondría tanto tesoro en algo tan frágil? ¿Cómo confiar? ¿Usted dejaría todo su dinero en una bolsita plástica, en un jarrito de barro, ¿verdad? Bueno, antes que las mamás andaban escondiendo ahí, ¿verdad? Haciendo tenían sus metiditas, sus escondiditas ahí el dinerito, ¿verdad? Para que nadie se lo viera. Pero siempre había uno, ¿verdad? Siempre había uno que, yo sé dónde está. ¿Cómo se llamaban? Huacas, unas guaquitas que tenían. Siempre había alguien que sabía dónde estaba. Y Dios, en un vasito de barro, nosotros pone, dice, toda la excelencia. Toda la excelencia. Pero para que el poder, para que vea que no son los títulos, no son los reinos, no es el hombre, no es el dinero, no es la fama, es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Y por eso tenemos esperanza en el Señor. Las debilidades no nos van a definir. La debilidad que pueda usted y yo tener no pueden definir lo que Dios puede hacer, porque Dios no ha terminado de escribir el libro de nuestra vida. Aún no. Así que tenemos en este cuerpo de barro la excelencia del poder de Dios. Cuando el enemigo te susurre al oído que la carne es débil, dile al enemigo que soy débil, pero entonces soy fuerte. No te quedes con que la carne es débil. Cuando el enemigo te dice que la carne es débil, entonces recuérdale al enemigo que cuando soy débil soy fuerte. Porque es entonces cuando el poder de Dios comienza a tocar y a cambiar. Ahí, en ese momento. No seremos perfectos, amados hermanos. La Escritura dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento, así como el día, hasta que el día es perfecto. Proverbios 4, 18. Y 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que nuestra vida, a pesar de todo lo que sabemos, de lo que nosotros tenemos, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Así que el enemigo va a quedar derrotado. En esta mañana, amados hermanos, el poder de Dios se está transformando si nosotros nos mantenemos, nos sometemos, nos llenamos de la gracia de Él. Deje que el poder del Señor trabaje. Ríndese a los pies del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu bendición y sobre todo por tu gracia. Gracias porque eso es lo que ha cambiado nuestra vida. Ha marcado un nuevo rumbo en nuestra vida. Ha cambiado la familia, ha cambiado la generación, ha cambiado los padres. Ha cambiado, Señor, ha transformado al ser humano. Es la única manera, es la gracia. No necesitamos más. No necesitamos más. Perdona nuestros errores, nuestros pecados. Reconocemos, Señor, reconocemos esta mañana nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, Señor. Ayúdanos. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.